Warren Buffett rompe las reglas. Invierte $4.300 million en Google, Alphabet, en plena burbuja de la IA. Última gran oportunidad. Quiero que imagines lo siguiente. Te levantas, miras tus inversiones y ves un mercado que parece estar completamente eufórico. Las tecnológicas marcan máximos históricos. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, de la próxima gran revolución, de hacerse rico rápido en la bolsa. Y, al mismo tiempo, por dentro, tú sientes una mezcla de ilusión y miedo. Ilusión por no querer quedarte fuera, y miedo por la sensación de estar llegando tarde, de ser el último en entrar a la fiesta. En medio de ese ruido, de esa supuesta burbuja tecnológica, el inversor más paciente, más frío y más racional del mundo hace algo que nadie esperaba. Warren Buffett entra por primera vez en Alphabet, la matriz de Google, y coloca más de $4.300 millones sobre la mesa. En silencio, sin titulares estridentes, sin promesas, solo números, convicción y décadas de experiencia. Y hoy, quiero que vivamos juntos este movimiento. Porque si tú estás cansado de sentir que la bolsa es un casino, si estás harto de que las noticias solo te generen ansiedad y confusión, este video puede ser un antes y un después en tu forma de mirar las inversiones. No porque Warren Buffett tenga siempre razón, sino porque entender el porqué de esta inversión puede ayudarte a construir algo que muy pocos tienen, tu propio criterio. Antes de seguir, quiero recordarte algo muy importante. Todo lo que compartimos en este canal tiene única y exclusivamente un carácter educativo y formativo. En ningún momento pretendo influir de forma directa en tus decisiones de inversión. Esto no es una recomendación de compra ni de venta de Alphabet ni de ningún otro activo financiero. Para tener éxito en los mercados necesitas dos cosas: conocimientos e independencia de pensamiento. Si consigues eso, si entrenas tu capacidad de análisis y no delegas tu futuro financiero en titulares o en modas, podrás construir convicción en cada posición de tu cartera. Y cuando tienes convicción, desaparece el miedo irracional y aparece algo mucho más poderoso: la tranquilidad de saber por qué estás invertido. Dicho esto, vamos a entrar de lleno. En los últimos días se han publicado los informes 13F, los documentos que todos los grandes gestores profesionales de Estados Unidos están obligados a presentar cada trimestre, explicando sus últimos movimientos de cartera. Son, por decirlo de alguna manera, la radiografía oficial de lo que ha estado haciendo el dinero inteligente. Y dentro de todos esos informes 13F, hay un movimiento que ha eclipsado al resto. En la cartera de Berkshire Hathaway, la sociedad de inversión de Warren Buffett, Alphabet se ha convertido de la noche a la mañana en su 10ª mayor posición. Buffett ha invertido aproximadamente $4.300 millones a un precio medio cercano a los $240 por acción. Piensa en lo que significa esto. Estamos hablando de un inversor que durante décadas ha sido extremadamente reacio a las tecnológicas. Alguien que repetía una y otra vez que prefería no salir de su círculo de competencia, que no se sentía cómodo invirtiendo en negocios que no entendía profundamente. Un inversor que cometió un gran error en IBM, llegó a tener alrededor de un 12% de su cartera en esa compañía, y años después reconoció abiertamente que había sido un fallo importante y vendió toda la posición. Pero ese mismo inversor, que aprendió a base de golpes, también fue capaz de ver una oportunidad gigantesca en Apple cuando casi nadie la quería en cartera. En 2016 empezó a comprar acciones de Apple cuando cotizaba aproximadamente a 12 veces beneficios. En ese momento, el mercado estaba obsesionado con el miedo a que China prohibiera el iPhone, con que el crecimiento se frenara, con que la compañía había llegado tarde a algunos segmentos. Mientras tanto, Buffett veía otra cosa, veía una marca brutal, una base de clientes extremadamente fiel, un ecosistema que generaba flujos de caja enormes y recurrentes. El resultado ya lo conoces.
Apple pasó de ser una compañía barata y temida a cotizar a múltiplos muy superiores. Berkshire llegó a tener más de la mitad de su cartera en Apple, convirtiendo una inversión de unos $40.000 millones en más de $150.000 millones en su mejor momento. Una de las mayores historias de éxito de toda la carrera de Warren Buffett. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora está sucediendo algo parecido. En un entorno donde todo el mundo señala una supuesta burbuja en las tecnológicas, donde se dice que la inteligencia artificial lo ha distorsionado todo, donde muchos inversores minoristas solo ven ruido y volatilidad, Buffett vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, aprovechar la irracionalidad del mercado. Y esta vez, el foco está en Alphabet, la empresa matriz de Google. Si recuerdas, en 2017 tanto Warren Buffett como su socio Charlie Munger reconocieron públicamente que se habían equivocado al no invertir en Google años atrás. Sabían perfectamente el valor del negocio publicitario de Google, conocían de primera mano el retorno que generaban los anuncios en el buscador. De hecho, una de las compañías de su grupo, la aseguradora Geico, se publicitaba en Google y obtenía resultados extraordinarios. Ellos veían cada día lo rentable que era anunciarse allí, y aún así, dejaron pasar la oportunidad de invertir en el negocio que estaba detrás de ese retorno brutal. 8 años después de admitir ese error, la historia ha cambiado. Alphabet ya no es la oportunidad perdida. Se ha convertido en una de las grandes apuestas de su cartera. La gran pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha visto Warren Buffett en Alphabet para dar este paso precisamente en este momento? Para responder, primero tenemos que recordar los 4 pilares que Buffett repite una y otra vez cuando explica por qué invierte en una compañía. Y te invito a que los tomes también como brújula para tus propias decisiones. Primero, comprender el negocio. Segundo, que entre dentro de tu círculo de competencia. Tercero, que tenga ventajas competitivas sólidas y duraderas en el tiempo. Cuarto, que ofrezca buenos márgenes, alto retorno sobre el capital invertido y un balance fuerte. Y, por supuesto, pagar un precio razonable por todo esto. Con la influencia de Charlie Munger, Buffett pasó de buscar simplemente lo más barato, a buscar negocios excepcionales a precios justos. Dejó de ser solo value investing clásico para convertirse en comprar calidad a un precio razonable y mantenerla durante muchos años. Y si aplicamos estos criterios a Alphabet, empiezan a encajar las piezas. Alphabet es mucho más que un buscador, pero el corazón de su negocio sigue siendo Google Search y la publicidad. Es uno de los mejores negocios que han existido jamás. Millones de empresas en todo el mundo compran visibilidad en un lugar donde el usuario ya está buscando algo de forma activa. No es publicidad que interrumpe, es publicidad que aparece justo cuando alguien quiere una solución. Desde 2016, la facturación de Alphabet ha pasado de unos $90.000 millones a más de $350.000 millones en 2024, con un crecimiento que, aunque ahora es más estable, se apoya en una base cada vez más grande. El retorno sobre el capital invertido no ha dejado de aumentar, demostrando que las ventajas competitivas no solo siguen ahí, sino que se fortalecen con el tiempo. Además, el balance de la compañía es una fortaleza. Alphabet tiene casi $100.000 millones en caja y solo unos $22.000 millones en deuda. Eso significa que la empresa tiene una caja neta gigantesca y puede financiar su crecimiento, sus inversiones en inteligencia artificial y sus nuevos proyectos sin necesidad de diluir a los accionistas ni depender de rondas de financiación externas. Compárala con otros actores de la inteligencia artificial generativa. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, es impresionante desde el punto de vista tecnológico, pero financieramente está en una fase completamente distinta. Quema caja,
Necesita rondas de capital constantes y su estructura accionarial se ha ido diluyendo a medida que nuevos inversores han entrado. Microsoft, uno de sus principales socios, llegó a tener cerca del 49% de la compañía y ahora, tras varias ampliaciones de capital, su participación ya es bastante menor. Mientras tanto, Alphabet puede permitirse invertir miles de millones en modelos de inteligencia artificial, infraestructura, data centers y talento, utilizando el flujo de caja que genera su propio negocio. Y aquí aparece un matiz clave que a muchos se les escapa. No es lo mismo estar en la punta de lanza mediática de la IA que tener un negocio capaz de financiar esa IA de forma orgánica, año tras año, sin poner en riesgo la salud financiera del grupo. Hasta aquí, todo parece muy lógico. Pero entonces surge la otra parte de la historia, el miedo. Porque si algo ha marcado la cotización de Alphabet en los últimos años no han sido tanto sus fundamentales, sino las narrativas. Primero, la narrativa del juicio antimonopolio. Se llegó a hablar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos obligaría a trocear Google, a separar Chrome o el negocio del buscador, a romper el monopolio en publicidad online. Los titulares eran alarmistas, que si Google en problemas, que si la justicia agota su paciencia, que si la venta de Chrome es cuestión de tiempo. Los medios tradicionales, muchos de ellos dañados por el propio éxito de Google y Meta en el mercado publicitario, aprovecharon para disparar contra un modelo que había cambiado por completo su negocio. En ese contexto, las acciones de Alphabet sufrían, no porque su negocio se derrumbara, no porque los usuarios dejaran de usar el buscador. Sufrían por miedo, por titulares, por ruido. Algo muy parecido ocurrió con la segunda gran narrativa. Google es la nueva Kodak. Quizá recuerdes este momento. Un directivo anónimo de Apple filtró que, supuestamente, las búsquedas en Google habían empezado a caer. Al día siguiente, el mercado reaccionó con violencia. Las acciones de Alphabet llegaron a caer alrededor de un 8% en una sola sesión, hasta la zona de $150. De repente, cientos de artículos repetían la misma historia. La inteligencia artificial está matando el buscador. La gente ya no busca en Google, ahora pregunta a los chatbots. Google ha perdido el tren. Pero cuando vas a los datos, la realidad es muy distinta. La cuota de mercado de Chrome y del buscador no solo no estaba desplomándose, seguía subiendo. En ese momento, hablábamos de cuotas superiores al 60%, que más tarde han seguido creciendo por encima del 70%. Google sigue siendo, con una diferencia abismal, el principal motor de búsqueda del planeta. Aquí es donde quiero que paremos un momento. Porque esta es la lección que diferencia a un inversor emocional de un inversor profesional. El inversor emocional reacciona al titular. Ve una caída del 8%, ve la palabra Kodak al lado de Google, ve que todos hablan de burbuja, de disrupción, de catástrofe, y vende, o decide no tocar nunca esa compañía. El inversor profesional hace algo distinto, se detiene, respira, apaga el ruido y va a los números. Analiza el negocio, sus ventajas competitivas, su cuota de mercado, su capacidad de generar caja, y a partir de ahí decide. Cuando Alphabet cayó hasta la zona de $150, el mercado estaba valorando un negocio increíble a un PER cercano a 15 veces, como si fuera una compañía madura, sin crecimiento, sin futuro. Si en ese momento hacías una valoración conservadora, asumiendo múltiplos contenidos y un crecimiento razonable, el valor intrínseco que podías obtener estaba muy por encima de la cotización. Desde entonces, la acción ha llegado a doblar. Y ahora es cuando entra de nuevo en escena Warren Buffett. ¿Qué ha hecho él? Ha esperado a que el ruido fuera máximo. Ha dejado que el mercado exagere los miedos sobre el juicio antimonopolio, sobre la supuesta muerte del buscador,
sobre la burbuja de la inteligencia artificial. Y cuando el precio ha sido razonable respecto al valor del negocio, ha empezado a comprar hasta construir esa posición de unos 4.300 millones de dólares a un precio promedio de $240. ¿Ese es el mejor precio posible? No. Mejor fue 150. ¿Sigue siendo un precio atractivo para un negocio como Alphabet? En mi opinión, sí. Al menos si se cumplen unas expectativas razonables de crecimiento y márgenes, puede ofrecer retornos muy interesantes a largo plazo. Pero aquí lo importante no es si Buffett va a ganar un 12%, un 15% o un 18% anual con esta inversión. Lo importante es que puedes aprender tú de todo esto. La primera lección es que el pasado no te puede encadenar. Buffett y Munger se equivocaron al no invertir en Google cuando era una oportunidad evidente. Lo reconocieron en público. Y aún así, años después, han sido capaces de rectificar y entrar en el valor cuando el mercado les ha dado otra oportunidad. Si ellos, con toda su experiencia, pueden admitir errores y seguir adelante, tú también. No te castigues por las oportunidades que dejaste pasar. Enfócate en las que tienes delante. La segunda lección es que el círculo de competencia no es una cárcel, sino un punto de partida. Buffett siempre ha dicho que solo invierte en lo que entiende. Pero eso no significa quedarse congelado en 1950. Significa estudiar, aprender, ampliar poco a poco ese círculo. Eso es, precisamente, lo que ha hecho al pasar de evitar tecnológicas a convertir a Apple y ahora a Alphabet en posiciones clave. La tercera lección es que la volatilidad no es un enemigo, es una fuente de oportunidades. Cuando el mercado entra en modo pánico o euforia extrema, los precios se separan del valor. Y si tú has hecho los deberes, si sabes valorar un negocio y entiendes sus fundamentales, esos momentos son oro puro. La cuarta lección es quizá la más importante. Necesitas una metodología propia. No puedes basar tus decisiones en lo que diga un analista, un medio de comunicación o incluso este canal. Necesitas aprender a pensar como inversor, a entender un balance, a analizar un retorno sobre el capital, a evaluar una ventaja competitiva, a estimar un valor intrínseco. Por eso, aquí no se trata simplemente de decirte Alphabet es una buena acción o Warren Buffett ha comprado, así que tú también deberías. No. Se trata de que, cuando veas un movimiento así, tengas las herramientas para analizarlo por ti mismo. Hoy, Alphabet sigue siendo, en mi opinión, un negocio extraordinario con vientos de cola muy fuertes. Publicidad digital, nube, inteligencia artificial, ecosistema de productos, barreras de entrada enormes y una posición financiera de auténtica fortaleza. ¿Eso significa que debas correr a comprar? No necesariamente. Significa que merece la pena estudiarla con calma, valorarla y decidir si encaja en tu estrategia, en tu horizonte temporal y en tu tolerancia al riesgo. Si ya tienes acciones de Alphabet, yo, personalmente, no vería sentido en venderlas solo porque hayan subido desde los mínimos. Si aún no las tienes y te atrae la compañía, podrías plantearte construir posición de forma gradual, aprovechando la volatilidad. Pero eso solo tiene sentido si antes has hecho tu análisis y sabes por qué quieres ser socio de este negocio. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte a ti, no solo como inversor, sino como persona. Sé que, a veces, la bolsa puede resultar abrumadora. Ves gráficos, ratios, noticias, conflictos geopolíticos, bancos centrales, tipos de interés, burbujas, y es fácil sentirse perdido. Pero detrás de todo eso, al final, hay algo muy sencillo: negocios reales, que venden productos y servicios reales, a personas reales. Si aprendes a entender esos negocios, a valorar cuánto valen y a pagar un precio razonable por ellos,
La bolsa deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en una herramienta para construir patrimonio a largo plazo. Ese es el camino que recorre el inversor profesional. Ese es el camino que ha seguido Warren Buffett durante décadas. Y ese es el camino que quiero que recorramos juntos en este canal. Por eso, aunque ahora mismo no tengamos abierta convocatoria para el curso avanzado, he querido que cualquier persona que esté realmente comprometida con aprender a invertir tenga una puerta de entrada clara. En la descripción de este video y en el primer comentario fijado encontrarás un enlace directo a nuestro WhatsApp. Si nos escribes, vamos a regalarte un curso completamente gratuito de más de 9 horas, donde te enseño desde cero a analizar negocios, a valorar empresas y a calcular su valor intrínseco con una plantilla que te permitirá hacer una primera estimación en menos de 30 segundos una vez conoces la metodología. No es un curso milagroso. No te voy a prometer hacerte rico. Lo que sí te prometo es que, si lo aprovechas, nunca más volverás a mirar una acción de la misma manera. Dejarás de preguntarte ¿subirá o bajará mañana? Y empezarás a preguntarte cuánto vale este negocio y qué margen de seguridad tengo a este precio. Volviendo a Warren Buffett, quiero que te quedes con esta idea. Él no ha invertido en Alphabet porque esté de moda la inteligencia artificial. No ha invertido porque sea tendencia en redes sociales. Ha invertido porque, después de analizar el negocio, el equipo directivo, las ventajas competitivas y el precio, ha visto una relación riesgo-rentabilidad que le resulta atractiva para los próximos años. Ese es el mismo ejercicio que tú puedes aprender a hacer. Hoy hemos utilizado el caso de Alphabet como ejemplo, pero no será el último. En el próximo directo del canal vamos a analizar otra compañía de gran calidad que, en mi opinión, está viviendo un momento de irracionalidad muy similar al que vivió Alphabet hace unos meses. Si no quieres perdértelo, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives las notificaciones. Porque, al final, como decía una famosa frase de cine que me encanta y con la que quiero cerrar este video, me parece que este es el principio de una gran amistad. Si este contenido te ha aportado claridad, si te ha hecho reflexionar o si simplemente te ha ayudado a ver el movimiento de Warren Buffett con otros ojos, te pido 3 cosas muy sencillas. Primero, deja un like, porque nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube recomiende este tipo de contenido de educación financiera por encima del ruido. Segundo, compártelo con esa persona que sabes que se agobia con la bolsa, que vive pendiente de las noticias y que necesita construir una manera más sólida y tranquila de invertir. Y tercero, deja en comentarios qué opinas tú de la inversión de Warren Buffett en Alphabet. ¿Crees que llega tarde? ¿Crees que sigue habiendo oportunidad? ¿O piensas que la verdadera burbuja está en otro sitio? Recuerda, este canal no va de adivinar el futuro. Va de entender el presente, analizar los negocios y tomar decisiones racionales, incluso cuando el mercado está dominado por el miedo o la euforia. Un fuerte abrazo a todos, gracias por llegar hasta el final, y nos vemos en el próximo video.